Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tema de crear gráficas Excel. Con Excel podemos crear la representación gráfica de los datos numéricos y valores de texto que se encuentren en una hoja de cálculo. Por definición, un gráfico es la representación gráfica de los datos de la hoja de cálculo. En este caso tenemos un ejemplo de un gráfico de columnas con un título que dice Ventas 2025 y hace referencia a las sucursales de una empresa y cuyos valores de ventas o resultados de las ventas se están mostrando de los meses de enero, febrero y marzo. Un gráfico tiene diversos elementos, tiene un título, tiene una serie de datos que es la representación por medio de un dibujo de los valores numéricos. Tiene una leyenda que sirve para indicar por medio de colores a qué serie de valores corresponden esos puntos de datos. También cada punto de datos pues es un número, un valor numérico que se encuentra en la hoja de cálculo. El eje de categorías X se encuentra en la parte inferior y sirve para diferenciar las distintas categorías con las cuales se forma el gráfico. En este caso tenemos unas categorías que corresponden a meses. Por eso el título de este eje X es meses. Cada categoría a su vez tiene un rótulo, el cual se encuentra en la parte inferior. También tenemos la posibilidad de insertar un título para el eje de valores Y, una escala que representa en términos aproximados a cuánto corresponde cada valor, y el eje de valores Y, que es el eje vertical. En estas diapositivas se explica lo que es el título de gráfico. El título representa los datos contenidos en el gráfico. La serie de datos es la representación gráfica de los datos numéricos, como lo comentaba hace un momento. La leyenda muestra el nombre de cada serie de datos y se identifica por colores, y el punto de datos representa el valor numérico de la serie de datos. Estos elementos del gráfico se pueden modificar con las herramientas de gráficos como las que vemos aquí. El eje de categorías X es la línea donde se representan las series de datos y muestra además en qué se clasifican las series de valores. Los rótulos del eje de categorías son las etiquetas representativas de las categorías, como los nombres de los meses, como les comentaba. El título del eje de categorías es el título que está representado en el eje de categorías, en este caso los meses. Tenemos también un título para el eje de valores Y, en este caso dice miles de pesos. La escala del eje de valores Y pues son las unidades de medida de las series de datos, y el eje de valores Y, que es la línea donde se muestran las unidades de medida. Esto también se puede modificar con las herramientas disponibles en la pestaña de gráficos. Para crear un gráfico, el paso 1 es introducir los datos. En este caso, aquí tenemos el título, que va a ser el título de este gráfico, y tenemos dos columnas, una columna que son los meses y otra columna que corresponde a las ventas. Y esto representa ventas en miles de pesos. Los meses corresponderán a las categorías y los valores numéricos corresponderán a la serie de datos. El segundo paso es seleccionar los datos que se desean graficar. Consideramos que en este caso, tanto las etiquetas de las categorías como los valores de la serie de datos se encuentran en dos columnas que son adyacentes o se encuentran juntas y no separadas por ningún otro dato o elemento. De ser así, tendríamos que seleccionar estos datos en forma de rangos discontinuos. Esto es usando la tecla control mientras se selecciona. Pero en este ejemplo no es el caso. Posteriormente que seleccionemos los datos, insertaremos el gráfico. Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? Pues en la pestaña Insertar. Y ahí vamos a encontrar las herramientas que nos permiten seleccionar el tipo de gráfico. Tenemos gráficos de columnas, de líneas, de dispersión, circulares, barras, estadística, combinados y otros gráficos.
Este dependerá de cómo queremos que se representen nuestros valores numéricos, si son una tendencia, si son para comparar. En este caso, si fuera una tendencia, tendríamos que seleccionar gráfico de líneas, pero estamos solamente comparando los resultados entre las sucursales, por lo tanto, lo más conveniente es un gráfico de columnas. Si fuese un gráfico que representara los elementos de un total, entonces tendríamos que utilizar un gráfico circular. Posteriormente que seleccionamos el gráfico, lo podemos personalizar y cambiando algunos datos, inclusive cambiando los datos, si así fuera necesario, poniéndole títulos a los ejes, cambiando también los colores, podemos quitar o poner las leyendas, cambiar de posición la leyenda, el título del eje también le podemos cambiar el texto al título, etc. Una vez que seleccionamos el tipo de gráfico y lo personalizamos, nuestro resultado aparecerá dentro de la misma hoja de cálculo. Trabajando con Microsoft Excel en la web, tendremos que conformarnos con ver el gráfico dentro de la misma hoja de cálculo donde están los datos. En la versión de escritorio sí podemos colocar el gráfico en otra hoja, pero en este caso así nos quedaría. Y este sería el resultado final. Gracias por su atención.